Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Salud Mental, tu mejor inversión. En esta ocasión nos encontramos con el director médico del Hospital Especializado San Juan de Dios, el doctor Diego Neira, quien nos va a contar un poco más, nos va a detallar más información acerca de los diferentes trastornos psicológicos que se han generado a causa de los diversos eventos, a causa de los desastres naturales aquí en la región Piura principalmente. Doctor, bienvenido. Buenos días, Maribel, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y con gusto para responder a todas las inquietudes que tengas tú y tenga el público sobre los temas que me han mencionado. Doctor, yo creo que es muy importante y usted no hay mejor persona que nos pueda comentar un poco más acerca de la ecoansiedad, un término novedoso que también representa una enfermedad o un trastorno psicológico bastante incidente principalmente en estos días. Bueno, la ecoansiedad es un nuevo término que ha aparecido a raíz de la unión de las dos raíces eco, medio ambiente y ansiedad que tiene que ver con el trastorno mental conocido como trastorno de ansiedad y tiene que ver con una serie de reacciones psicológicas, cambios psicológicos que aparecen ante fenómenos climáticos nuevos que se están desencadenando en el mundo y también en nuestra región y que generan pues una serie de dificultades materiales, dificultades de salud. Hoy estamos viendo una epidemia de dengue terrible en la región y eso pues genera reacciones psicológicas, emocionales en las personas que pueden complicarse y generar un trastorno mental de tipo ansioso, de tipo depresivo, y eso es lo que ahora se le está denominando ecoansiedad, sobre todo en sectores de la prensa o sectores también involucrados con el medio ambiente, le están empezando a dar este término, no este nombre. Yo creo que todos estamos involucrados porque todos nos hemos visto afectados por estos eventos naturales, pero ¿cómo se expresan? ¿Cómo una persona puede empezar a sospechar que padece de ecoansiedad? Quizás un brote en la piel o diferentes fases que atraviesa uno, Bueno, nerviosismo. la ansiedad es característicamente una reacción que se presenta frente a posibles futuros adversos en los que la persona tiene un desenvolvimiento negativo o le va a pasar algo negativo. Entonces la persona empieza a sentir preocupación, temor, aprehensión de que le va a pasar algo negativo en el futuro a ella como persona o a sus familiares o seres queridos o a sus propiedades o a la situación, la estabilidad económica, finalmente a una situación negativa que pueda surgir en el futuro. Eso es lo que típicamente se conoce como ansiedad. Ahora, es normal que sintamos preocupación por lo que pueda pasar en el futuro, es normal que sintamos preocupación por si va o no va a haber un nuevo fenómeno en el niño, por si van a volver o no las lluvias, por si vamos a estar preparados frente a esa situación. Sin embargo, cuando esto genera alteraciones constantes en el sueño, como insomnio o despertar más temprano, o alteraciones en el apetito, como comer mucho o más de lo habitual, o más bien perder el apetito, o si genera, por ejemplo, palpitaciones, sensación de falta de aire, o preocupación ante cuestiones muy pequeñas, mínimas, como una llamada telefónica, podemos hablar de que estamos ante un cuadro de ansiedad que necesita un abordaje psicoterapéutico o psiquiátrico en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, o en otros establecimientos de salud que cuenten con estos servicios. Ahora, yo creo que es bastante importante también destacar, muchas personas consideran que estos trastornos, usted ha mencionado mucho, ¿no? Que les preocupan a las personas, cómo va a afectar económicamente, pero los niños también son víctimas de estos trastornos, ¿no? ¿Quiénes principalmente son afectados por la ecoansiedad? Bueno, hay diferentes grupos, como bien has mencionado Maribel, los niños tienen una carga que a veces es invisible en cuanto a la ansiedad frente a estas situaciones. Por ejemplo, los niños a veces tienen dificultades para saber si sus clases van a ser presenciales o van a ser virtuales. Y en cualquiera de los dos escenarios, las necesidades que ellos tienen de responder frente a las exigencias académicas, como hacer tareas, presentar exámenes, asistir a clases, levantarse más temprano, son situaciones que a veces para los adultos pueden ser situaciones habituales, cotidianas y temas que resolver de manera muy fácil relativamente, pero para los niños puede ser un tema que les genere angustia, ansiedad, ¿no? Porque ellos tienen una angustia muchas veces con el desenvolvimiento escolar de cómo van a obtener sus calificaciones, ¿no? Entonces una calificación negativa para ellos puede significar una situación de mucho miedo frente a las reacciones de los padres o de los profesores que a veces queda solapada por los avatares de la vida que tenemos los adultos y no vemos que los niños pueden sentir esta carga de ansiedad o preocupación, ¿no? Efectivamente, doctor, usted lo ha explicado muy bien. Entonces, nos confirma, los niños también pueden ser víctimas de esos trastornos, los adultos, pero principalmente, ¿quiénes son afectados?
Bueno, los grupos más vulnerables o que tienen más riesgo son las personas que viven solas, el sexo femenino, se ve más frecuencia de estos cuadros en las mujeres, los niños y los adultos mayores particularmente pueden tener mayores niveles de ansiedad frente a eventos desconocidos, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores se agrega el tema de que son una población de riesgo para enfermedades como el dengue o la neumonía u otras infecciones que pueden aparecer ante los cambios climáticos que estamos viviendo, ¿no? Usted, doctor, está bastante en contacto con estos casos. ¿Cómo van las cifras hasta la fecha? ¿Hay muchos pacientes? ¿Se reciben, por ejemplo, acá en el Hospital Especializado San Juan de Dios? Bueno, nosotros atendemos al mes un aproximado de 1.000 a 2.000 personas que acuden a solicitar atención por problemas de salud mental, y de ellos la gran mayoría de pacientes son pacientes con ansiedad o con depresión, ¿no? Ahora vemos muchos adultos que están muy preocupados por el futuro económico, el futuro social o el futuro de sus familias frente a esta situación de cambio climático, ¿no? También recordemos que vivimos en un país que está en crisis política, que está en crisis social de manera casi permanente. Entonces, si a esto se agrega una crisis ambiental, una crisis en la infraestructura, tenemos pues una situación de mucha incertidumbre en nuestra población, ¿no? Efectivamente, ¿y cómo nosotros podemos quizás diferenciar, ¿no? ¿En qué se diferencia desde su punto la ecoansiedad, también la depresión, la solastalgia, por ejemplo? Bueno, es difícil diferenciarlo realmente porque se presenta muchas veces de manera junta, ¿no? La ecoansiedad, bueno, se refiere a la ansiedad frente al futuro que puede acaecer ante cambios climáticos. Entonces puede haber temor, por ejemplo, a si voy a tener trabajo, a si la empresa que formé o el negocio que tengo va a seguir funcionando, temor a si mis hijos van a seguir estudiando, temor a si yo puedo de repente enfermar y morir frente a alguna infección como el dengue, o también pueden aparecer temores a más largo plazo o que tienen que ver con la situación del cambio climático en el mundo, ¿no? Si estamos dejando un mundo adecuado para a nuestros hijos o a nuestros nietos, entonces eso puede generar una serie de angustias frente a la situación incierta que estamos viviendo. También existen reacciones o cambios más vinculados con la depresión frente a pérdidas, por ejemplo, pérdidas materiales. Si yo tenía mi casa o tenía un proyecto de construcción en mi casa y eso se echó a perder producto del cambio climático, si yo planteé un negocio y debido a la interrupción de las vías o debido al deterioro de las calles, ya mi negocio no está funcionando como yo preveía, entonces eso va a generar una situación de pérdida, una situación de duelo que puede prolongarse hacia una depresión, ¿no? Y algunos ya le están llamando solastalgia, como has mencionado, Maribel. Y entonces la forma de diferenciarlo, realmente en la comunidad no es tan relevante diferenciarlo como acompañarlo, ¿no? Si una persona está teniendo reacciones de pérdida, de tristeza, de duelo por lo que le ha pasado, o está teniendo reacciones de ansiedad frente al futuro, o tiene ambas, lo más importante en la comunidad, en la familia, es acompañarlo en cuanto a los familiares, pero también que se activen los recursos psicosociales para ayudar a las personas que han tenido o que están teniendo dificultades sociales, económicas o familiares. El soporte social, comunitario, a veces de los comités de vaso de leche, comedores populares, jubecos o municipalidades, es muy importante porque las personas primero sienten que tienen una comunidad que les respalda, y segundo porque aparecen recursos materiales, ¿no es cierto?, que a veces hay en la comunidad acumulados y que pueden servir para disminuir la angustia frente a la posibilidad de no tener alimentos o no poder solventar la vida diaria, y porque también eso nos permite ver que hay otras personas que están afrontando situaciones similares y que tienen otros recursos para resolverlas, y eso puede ayudarnos a resolverlos también nosotros, ¿no? Usted lo ha destacado, son trastornos psicológicos que deben ser tratados por especialistas. Acá en el Hospital Especializado San Juan de Dios pueden atender a estas personas, pero ¿cómo ellos pueden detectar cuándo requieren ser atendidos? Claro, como dije, es normal sentir preocupación o tristeza por algo que se perdió, pero cuando esto genera insomnio varios días, falta de apetito, o la persona, por ejemplo, no quiere levantarse o no siente energías, motivación para levantarse, para ir a trabajar, para ir a estudiar o para hacer sus actividades diarias durante varios días, entonces ya estamos hablando de un posible cuadro de depresión. O de repente la persona está trabajando o en sus actividades cotidianas y empieza a sentir palpitaciones, falta de aire, temor a que algo le pueda pasar. Muchas veces van a la clínica, toman las funciones vitales, está normal, no se detecta ninguna enfermedad. Entonces ahí ya estamos hablando de un cuadro de ansiedad que está interrumpiendo la vida diaria.
Si el cuadro de ansiedad o depresión interrumpe el normal desenvolvimiento de la vida diaria, y estamos hablando de un nivel moderado o severo que requiere una atención especializada por psicoterapeutas o psiquiatras. Nosotros aquí en el Hospital Especializado San Juan de Dios ofrecemos atención de consulta externa en el área de psicología clínica o en el área de psiquiatría para abordar ese tipo de trastornos. Pero entendemos que no solamente vamos a atender la parte psicológica o mental, sino también vamos a atender la parte física. Por eso también tenemos consultorios de medicina general y de medicina familiar que atienden los casos de enfermedades como dengue o enfermedades respiratorias o diarreicas, y también el caso de los adultos mayores. La medicina familiar está muy enfocada en la atención especializada a los adultos mayores. Y bueno, también tenemos consultorios de adicciones y de terapia ocupacional que permiten a las personas recuperarse de problemas vinculados. Justamente nosotros nos encontramos en un contexto ya de un anunciado fenómeno del niño global para finales del 2023 y principios del 2024, por lo que es también recomendable que se acerquen a recibir las consultas aquí en el Hospital Especializado San Juan de Dios. ¿Dónde podemos contactarlos? ¿Dónde podemos encontrarlos, doctor? Bueno, nosotros estamos ubicados en Castilla, en la avenida Cayetano Heredia 210. Estamos al lado del Hospital Militar. Y atendemos de lunes a sábado. La atención ambulatoria o en consulta externa es de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes, y los días sábados de 8 de la mañana al mediodía. También atendemos emergencias, y para las personas que requieran hospitalización también tenemos un área de hospitalización, que son los casos minoritarios pero más graves, pero la gran mayoría de personas se atienden por consulta externa. Algunos creen que viniendo acá de repente se hospitalizan, pero no es así. La mayoría se atienden por consulta externa y vuelven a su casa con el tratamiento psicológico o médico. Si desean agendar una cita, pueden venir o llamar a los teléfonos. En este caso los voy a dar el 28 27 30 o el 9644 90 947 y el 96621 9985. Son teléfonos donde a través de WhatsApp o número telefónico pueden agendar su consulta, y gustosos le vamos a atender para poder ayudarles a sentirse más tranquilos, más aliviados frente a estas situaciones difíciles ciertamente que estamos viviendo. Así que ya saben, si quieren recibir una atención integral, el Hospital Especializado San Juan de Dios está a su disposición. En esta ocasión nos hemos encontrado con el director médico Diego Neira, quien nos ha hablado un poco más acerca de la ecoansiedad, la solastalgia y diversos trastornos que estas circunstancias que está enfrentando principalmente la región Piura, una de las más afectadas a causa de estos desastres naturales, se han presentado en la población. Con nosotros va a ser hasta una próxima edición aquí en Tu Salud Mental, tu mejor inversión.